Hola, muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el bendito y glorioso nombre de Jesús, nombre que es por sobre todo nombre, nombre que se nos fue dado a nosotros los hombres, para que encontrásemos en este nombre, en el nombre de Yeshua, la plenitud de la benignidad del Señor hacia nosotros. Encontrar en Jesús es el tener la paz para con Dios. Y el tener esa fe en Él, Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 5, tenemos paz para con Dios. La única paz que podemos tener con Dios es por Jesucristo el Señor. ¿Y por qué causa? ¿Ya? Esto no significa solamente confesarlo o pronunciarlo con nuestras bocas, no, como mucha gente lo puede hacer. No, la paz que tenemos para con Dios es porque Él pagó por nosotros. El castigo, dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros somos salvos. Hemos alcanzado justificación. Entonces, la fe en Jesucristo, hermano, nos da esa paz para con Dios. Ya no estamos en controversia con el Señor, sino estamos en una unidad perfecta. El Señor se agrada de nosotros solamente por el sacrificio que Yeshua, ¿ya? Cuando se vistió de carne y se le dio el título de Hijo de Dios, pagó por nosotros. Por lo tanto, la ira de Dios ya no está sobre la iglesia. Iglesia compuesta por judíos y gentiles según la carne. La iglesia es la beneficiaria, la benefactora de todo el favor divino. Yo de alguna manera he tratado de explicar el trono de Dios. Y la verdad que el trono de Dios, llegar a entenderlo es tremendamente difícil. Porque la Escritura enseña ahí en el capítulo 6 de 1 Timoteo de que Él habita en la luz inaccesible. Nadie puede acercarse a Dios. Es tan grande esa gloria, permítame decirlo entre paréntesis, es tan grande esa gloria de Dios que hay 4 seres vivientes que contienen esa gloria. ¡Qué tremendo es eso! ¿Ya? Son contenedores de la gloria de Dios, porque para donde se mueve la gloria de Dios, estos 4 seres vivientes, o como dice la versión antigua, estos 4 animales, ¿ya? Que tienen 4 aspectos cada uno de ellos, ¿ya? Se mueven para donde se mueve la gloria de Dios. Es decir, que Dios se mueve en la eternidad. Su trono está en la eternidad. Y los 4 seres vivientes, lo que dice Ezequiel, contienen esa gloria bendita. Para nosotros, y este es el privilegio, y esto quiero que usted me entienda, según mi hermano Pablo cuando le escribe a la iglesia en Jerusalén, a los hebreos, él nos declara que nosotros podemos acercarnos confiadamente a ese trono. Bendito sea mi Dios. Por eso digo, el ser cristiano es un privilegio extraordinariamente grande, mi amado hermano. ¿Por qué dice? Por ejemplo, el capítulo 4, verso 14 del libro de los Hebreos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote o un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos lo que profesamos, en lo que hemos creído. Retengamos esa paz para con Dios, que es por Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? Verso 15, porque no tenemos un pontífice o un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor fue tentado en todo, absolutamente en todo, pero en Él no se halló pecado. Es decir, cuando se vistió de carne,
La Escritura dice en el mismo capítulo 7 que él aprendió la obediencia. ¿Ya? Y habiendo aprendido la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué tuvo que aprender la obediencia? Porque él se vistió de carne, fue semejante a nosotros. No fue igual a nosotros, fue semejante a nosotros. ¿Y por qué no fue igual? ¿Por qué no fue hombre? Porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Y si él hubiese sido hombre, entonces habría necesitado redención también. Habría sido imperfecto el sacrificio. Es decir, que la genética de Dios en el cuerpo de Cristo se mantuvo intacta, ¿ya? Esa naturaleza divina se mantuvo intacta, no se contaminó ni siquiera con los 23 cromosomas que aportó su madre Miriam o María, para que él fuese carne, se vistiese de carne. Eso es un misterio que hay que entenderlo tan claramente, mi amado hermano. Por eso es necesario congregarse, para que todas las interrogantes que nuestros hermanos tienen podamos responderlas. Bueno, retomando, ese sacrificio fue perfecto, ¿ya? Y el castigo de esa nuestra paz fue sobre él. Cuando habla aquí que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, no nuestra igualdad, ¿ya? Porque él fue semejante a nosotros. Lo mismo que cuando nosotros recibamos el cuerpo de gloria, no seremos igual a Jesús, al cuerpo de Jesús, sino que seremos semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, tendremos un cuerpo glorificado, sí, pero seremos semejante al cuerpo de la gloria suya, porque la gloria suya, amado hermano, la de Cristo, Yeshua, ¿ya? No puede ser igual a ninguna criatura, porque Él es Dios, porque habita en esa luz inaccesible. Qué maravilloso es eso. Entender en dónde el Señor está sentado, ¿ya? En la eternidad, y Él gobierna. Él ve para poder imaginarnos como individuos, como seres humanos, la creación, el universo inmenso que hay, que muchos científicos piensan que es infinito. No es así. El universo tiene un límite, es finito, tiene una frontera, porque después de esa frontera está la eternidad de Dios. La Escritura lo designa como el tercer cielo. Y desde allí el Señor se mueve en su eternidad. Y de allí el Señor ve su creación como un globo, para que usted me entienda, ¿ya? Y Él lo sostiene, y Él le da vida, le da movimiento, le da acción, le da existencia, hasta cuando Él quiera. Amén, mi amado hermano, porque Dios significa soberano absoluto. Él es el absoluto. Fuera de Él, y antes de Él, y después de Él, no hay Dios. Él es el único. Amén. ¿Por qué entonces a Jesús se le da el título de Hijo de Dios? Porque Él se despojó, ¿ya? Se anonadó, dice la Escritura. Es decir, se hizo nada. Hay otra versión que dice, se despojó a sí mismo, porque no había otro de quien despojarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bendito sea Dios. Allí se le da el título de Hijo de Dios, porque hubo un desprendimiento. Esta versión antigua, ahí en la primera carta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 5, esta versión lo dice algo tan extraordinario que en las versiones modernas no aparece. Esta es una versión muy antigua, que dice el verso 5, ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti. Allí está declarando que el Señor salió de ese soberano absoluto, ¿ya? Y como ese soberano absoluto no puede quedar sin gloria, entonces Él se vistió de carne para venir por amor a usted y a mí, por amor a su iglesia, por amor a su linaje escogido, su especial tesoro.
Qué tremendo es eso, mi amado hermano. ¿Ya? Eso es el Evangelio del Reino. Esa es la predicación puntual, sustancial y evidencial del Evangelio del Reino. No podemos predicar otra cosa. Entonces él vino, ¿ya? Entonces cuando él dice esta versión, mire, esto lo dijo el Señor Jesús, no lo dijo Juan, no, aquí Juan esto lo dejó registrado. Y dice, leo nuevamente el verso 5, capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 5. Dice, para que usted haga la rectificación. Ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti, antes que el mundo fuese, antes que la creación fuese. Entonces, describir, hermano, el trono de Dios es algo tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, aún nuestra mente no está capacitada ni siquiera para imaginarnos el trono de Dios. Nosotros lo imaginamos como los tronos que tenían los reyes aquí en la tierra. No, es algo más sublime. Es algo más extraordinario, es algo fuera de serie, fuera de la mentalidad que el hombre puede imaginarse, fuera de aquello. ¿Ya? Y ese Dios bendito, que se despojó a sí mismo, se vistió de carne, vino a ser sacrificado, porque a lo suyo vino, ¿ya? Y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, es decir, a la iglesia, a los que le recibieron, ¿ya? Y a los que creen en su nombre, ¿y cuál es su nombre? Jesús, Yeshua. Y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Es decir, que Él vino a rescatar su heredad. Y lo voy a leer aquí en el libro de Deuteronomio cuando el Señor habló de esto, ¿ya? Pero permítame terminar esto. Él vino a buscar su herencia. Y su herencia somos todos los que somos simiente de Dios, los que tenemos una línea genética de Dios. Por eso se nos llama linaje, que significa línea genética, ¿ya? Y esa línea genética viene desde antes de la creación del universo, que se estableció aquí en la tierra así, a través de la unión entre un hombre y una mujer llamado genéricamente Adán y Eva, ¿ya? Y de allí surgió, ¿no es cierto?, Abel, del cual el hijo del diablo, el hijo de la serpiente antigua, Caín, lo mató. Y después el Señor hizo un sustituto que se llamó Set. Y desde entonces los hombres comenzaron a llamarse los del camino. Qué tremendo es eso, eso está en el Génesis, ¿ya? Bendito sea Dios. Desde allí comenzó a desarrollarse toda la genética de Dios, un milagro de Dios en el vientre de nuestra madre. Cuando el espermatozoide, entiéndame bien esto, va expulsado por nuestro padre biológico y es expulsado para poder fecundar el óvulo que nuestra madre biológica aportaba, allí ocurrió un milagro. Porque la Escritura dice, antes que te formase, te conocí. ¿Dónde está escrito eso? En Jeremías capítulo 1, verso 5. Se lo leo, para que usted lo sepa. Jeremías, eso es extraordinario. ¿Ya? Jeremías capítulo 1, verso 5. Bendito sea Dios. Antes que te formase en el vientre, es decir, antes que se produjese ese milagro de la vida, en que el espermatozoide iba a fecundar el óvulo de nuestra madre, el Señor, antes de formarnos, ya nos conocía. Es decir, allí iba la información de la genética de Dios. Y eso solamente Dios lo sabe. Ese es un milagro que Dios
provoca en el vientre de nuestra madre, porque no todos los que salen de ese vientre de esa madre son hijos de Dios, sino son aquellos a los cuales Dios ha querido que sean su simiente. Maravilloso, ¿verdad? Es decir, ser hijo de Dios, ser cristiano es el privilegio más grande que puede tener humano alguno. ¿Ya? Por eso me siento con un privilegio, amén, mi amado hermano, de que Dios haya provocado ese milagro en el vientre de mi madre. Claro, crecimos igual que ustedes, fuimos niños, crecimos, nos dejamos guiar por las enseñanzas de nuestros padres, que estaban lejos de las enseñanzas de las Escrituras, porque quienes debieran haber enseñado las Escrituras no la han enseñado, sino que la convirtieron todo esto en una religión para beneficiarse a sí mismo. Este conjunto de religiones, de hombres que se han enriquecido a causa de la ignorancia de la gente. Sí, hay que decirlo, ¿verdad que sí? Y crecimos en ignorancia, hasta que un día tuvimos que tener una intervención de Dios. El Señor dijo un día determinado, no fue el día que nosotros escogimos. Por eso para mí es una aberración cuando alguien dice acepte a Jesucristo. No, no es así. Aquí tiene que haber una intervención del Dios Todopoderoso para llevarnos a Cristo. Juan capítulo 6, Evangelio Juan 6, verso 44 y verso 65. Léalo, anótelo. ¿Ya? Intervención de Dios para llevarnos al Cristo, para llevarnos a Jesús. Ese día bendito Dios lo tenía elegido. ¿Ya? Ese día usted no se levantó y dijo, hoy día me voy a arrepentir y me voy a convertir al Cristo, ¿no? Usted y yo nos levantamos ese día sin entender, sin saber nada de lo que nos iba a acontecer. Hasta que ese día Dios intervino nuestra alma, nuestro espíritu, y nos lleva al Cristo. Eso es maravilloso. Hay tiempos determinados por el Señor. El Señor dijo, este es mi hijo, y lo va a intervenir en el día en que yo quiera intervenirlo. Amén, mi amado hermano. No sabíamos que éramos hijos de Dios. No sabíamos que teníamos una línea genética de Dios en nosotros. Esa línea genética venía en la información de aquel espermatozoide que había de fecundar el óvulo de nuestra madre. Y ese es un milagro de Dios. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Porque esto, el mismo Pablo se lo enseña a la iglesia de Roma, que esto no es para el que quiere, ni para el que corre, ni para el que lo desea, sino para quien Dios tiene misericordia. Entonces alabe el carácter del Cristo, porque el carácter del Cristo es su misericordia. Entonces, cuando Jeremías explica esto, dice, el Señor se lo está diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te aparté, te santifiqué. ¡Qué tremendo es eso! Bendito sea nuestro Señor Jesús. Entonces, el ser hijo de Dios es un privilegio enorme, mi amado hermano. Y esto mucha gente no lo entiende cuando está involucrada en un sistema religioso, porque no se lo enseñan. Pues yo estoy aquí para enseñárselo como administrador de los misterios de Dios. Entonces, dele gloria a Jesús el Cristo, porque en Él se manifestó la misericordia, el carácter del Dios Todopoderoso. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero no nos olvidemos también que Dios, aun siendo misericordioso, lleno de amor, no puede ser burlado. Él es fuego consumidor. La genética de Dios que llevamos en nosotros no nos puede apartar del amor que Él nos tiene a nosotros. Entiéndame eso. Quizá no me entiende lo que estoy diciendo. Es decir, nosotros llevamos una genética y por causa de esa genética, aunque el Señor la selló con su Santo Espíritu, el amor de Dios hacia nosotros es inalterable. ¿Ya?
Quiero que lo entienda eso. Solamente porque llevamos parte de Él dentro de nosotros. Entonces, cuando dice aquí, mire, estoy en Hebreos capítulo 4. ¿Ya? Entonces, porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin rebelión. En Él no se halló rebelión, no se halló pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza divina se mantuvo intacta. Amén. Por eso se le llama el unigénito, el primogénito, Hijo del Altísimo. Bendito sea Dios. Y esa manifestación genética milagrosa que está en nosotros, hermano, nos hace acercarnos a su trono de gracia. Mire lo que dice el verso 16. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué le llama trono de la gracia? Porque la gracia es un don perdonador y misericordioso de Dios que nos habilitó para andar en su justicia. Esa definición le hemos dado como congregación a la gracia de Dios. ¿Ya? Entiéndase, la gracia de Dios es un don, un regalo. El don perdonador y misericordioso del absoluto, del eterno, que nos habilitó para andar en su voluntad perfecta, en su justicia. Maravilloso. Y esa gracia, amado hermano, no podemos pisotearla, no podemos tenerla en poco, ¿ya? Porque algunos pisotean la gracia de Dios, hacen de la gracia un libertinaje, ¿ya? Y se burlan. No, no es así, porque la gracia tiene mayor peso de gloria y de responsabilidad que la ley mosaica. Y aunque usted lea el mismo libro de Hebreo, quiero que lea este libro porque es importante, ¿ya? Declara de que si un hombre violentaba la ley mosaica, se bastaba el testimonio de 2 o 3 testigos para que ese hombre o mujer muriere sin misericordia, fuese lapidado, apiedrado. ¿Cuánto más mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios e hiciere afrenta, vergüenza al Espíritu de gracia? Es decir, la gracia de Dios tiene mayor poder, mayor responsabilidad y mayor fuerza y mayor demanda que el Señor nos hace más que la ley mosaica. Porque por la ley mosaica ninguno alcanzó justificación. Solamente por la fe en Jesucristo hemos alcanzado justificación. Lo he dicho muchas veces, Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. ¿Ya? Por esa fe. Entonces, por esa fe, la ira de Dios se aplacó. La ira de Dios la ira de Dios se desató sobre el cuerpo carnal de Jesús. ¿Ya? Y esa ira que se descargó allí nos liberó a nosotros. Y por esa, bendito sea Dios, por ese sacrificio, por esa sangre que el Mashiach derramó en la cruz, entonces se hizo paz de Dios con nosotros. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Por lo que le estoy diciendo, por la genética, ¿ya? Por la línea genética que llevamos dentro, ¿ya? Bendito sea Dios. El trono de Dios es inaccesible, ¿ya? Porque Él habita en la luz inaccesible. Se lo voy a leer. Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Qué dice aquí? Alabado sea el nombre del Señor. Mire la recomendación. Verso 14 para que lo entendamos. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el arrebatamiento de la iglesia.
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Bendito sea Jesucristo, que solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio eternamente y para siempre. Bendito sea Jesucristo. Disculpen, ¿ya? Nadie tiene acceso, nadie ha podido ver a este Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes y Señor de señores. Juan, el apóstol, vio en parte su gloria. El mismo Moisés vio parte de la gloria de Dios y que tuvo que ser introducido en la hendidura de una peña para ver la gloria de Dios. Moisés, usted lo ha leído, me imagino, ¿verdad? Esa hendidura de esa peña es una figura, una tipología del Cristo. Es decir, que a Dios solamente podemos verlo a través del Cristo. No hay otro camino. No es María, no es Mahoma, ¿no es cierto? No es una religión, no es porque usted haga esto, porque haga esto otro, no. Es solamente a través del Cristo. ¿Ya? Juan, el apóstol, tuvo acceso, hermano, porque Dios tenía un plan para con él. Pero aun cuando él lo vio, porque dice la Escritura que fue en el Espíritu y estuvo en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El día presente, es decir, en la eternidad. Estuvo allí y cuando vio a Jesús cayó como muerto a sus pies. Luego después él trató de recordar todo esto y trató de describirlo, ¿ya? Y dice que sus ojos eran como llamas de fuego, ¿ya? De su boca se leía una espada aguda, ¿no es cierto? Su aspecto era como el bronce refulgente. Bueno, trató de describir lo que en parte vio, pero aún estando en el espíritu, no estaba en carne, ¿ya? Aún estando en el espíritu, dice que cayó como muerto a sus pies. El caso de nuestro hermano Pablo, que estuvo en el tercer cielo, es decir, fue al paraíso de Dios, pero él no vio a Dios. Solamente él oyó palabras secretas. Es decir, él paró oreja, para que me entienda, ¿ya? Y se le enseñó lo que nuestro amado hermano Pablo nos enseña a través de todas sus cartas. Cosas que dice mi hermano Pedro que son difíciles de explicar, ¿ya? Usted lea la segunda carta de Pedro, ¿ya? Capítulo 3. Según la sabiduría que ha recibido nuestro hermano Pablo, dice, nos habló de cosas difíciles de explicar, ¿ya? Difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los que no tienen doctrina, las tuercen para su propia perdición. ¡Qué tremendo es eso! Por eso, mi amado hermano, ayer, no sé si ayer, estuve hablando un poquito antes de ayer, de buscar la iglesia verdadera. La iglesia verdadera está siendo guiada, instruida por el Espíritu del Santo, y el Santo es Yeshua HaMashiach. Amén, mi amado. Bendito sea Dios. Este trono que ninguno tiene acceso, salvo algunos hombres que Dios permitió para que nos revelasen el misterio, ¿ya? Entonces, cuando Pablo escribe, mire, me he demorado tanto, cuando dice el capítulo 4, verso 16 de Hebreos, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí estado pegado. El trono de la gracia, es decir, el trono al cual nosotros nos acercamos, que es el trono de Dios, hallamos la gracia, hallamos el don, el regalo de Dios, perdonador y misericordioso. Es decir, encontramos el perdón y la misericordia. Encontramos el carácter del Cristo. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro o la oportuna ayuda. Bendito sea mi Señor Jesús. Amén, mi amado hermano. Ese Dios eterno, ese Dios que humanamente es inalcanzable, porque habita en luz inaccesible, ¿ya? Ese Dios eterno, maravilloso, poderoso, que nadie se le puede igualar. Ya, mi amado hermano, la iglesia tiene el privilegio de acercarse confiadamente a ese trono de gracia. Es decir, que a través de la oración, en cualquier lugar. Si el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, mira, mujer, no es ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Usted necesita ir a Jerusalén para ser más santificado? No. Porque el Señor habita en la tierra, en todo lugar, porque suya es la tierra y su plenitud. Y donde quiera que usted esté, dobla sus rodillas y se acerca confiadamente al trono de la gracia. Es decir, nos allegamos a ese lugar que está en la eternidad. Y el Señor nuestro Dios se inclina su oído para estar atento a las oraciones de los justos. No justos por mérito propio, sino justos por el sacrificio de Jesucristo el Señor. Qué maravilloso es esto, explicarlo. Amén, mi amado hermano. Ese Dios es nuestro Padre. Él nos manifestó su paternidad después que Él se despojó a sí mismo. Derramó toda su sangre de su carne, ¿ya? Luego Él volvió y se sentó a la diestra de la majestad del Eterno. ¿Qué significa eso? Comienza Pablo a decírselos a los hebreos en el capítulo 1, que Él se sentó a la diestra de la majestad, del poder de Dios, del poder del absoluto. Es decir, Él volvió a retomar lo que siempre le ha pertenecido. Bendito sea Dios, ¿ya? Cuando habla de diestra está hablando de poder, ¿ya? Él no es que Él se haya sentado al ladito de Dios, como hoy día, no hoy día, sino que un día oía un hombre, pastor evangélico, diciendo que en el cielo hay 3 tronos, ¿ya? Uno para el Padre, otro para el Hijo y otro para el Espíritu Santo, como le llaman, ¿ya? Eso no entender, eso es no entender lo que las Escrituras nos enseñan. Dios es uno. El Señor se lo dijo a Israel: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Y quién fue declarado Señor? Yeshua. Amén, mi amado hermano. Él es Dios. Sin duda que Él es Dios. Y todo lo que nosotros somos, y todo lo que nosotros hemos adquirido y hemos recibido, se lo debemos especialmente a Él. Mire, en el libro de Deuteronomio, parece que está en el capítulo 32, si no me equivoco. Voy a leer esta versión aramea, ¿ya? Deuteronomio capítulo 32. Voy a leer solamente unos versos. Usted lea todo este salmo de Moisés. El verso 9 dice, a ver, verso 9, porque la porción, a ver, habría que leer un poquito antes, ¿no? Verso 8. Cuando el Altísimo, dice el verso 8, Deuteronomio 32, 8, cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando apartó a los hijos de los hombres y a los pueblos, fijó límites según el número de los hijos de Israel. Usted debe recordar, amado, de que antes en el planeta había un solo continente. No eran los continentes como lo son en la actualidad.
y por una hecatombe que el Señor produjo en este planeta, la tierra se dividió. Donde no había tierra, se levantó tierra. ¿Ya? Y donde había tierra, surgieron mares. ¿Y por qué causa Dios provocó eso en este planeta? Por causa de que el hombre quiso hacerse, hermano, una religión única. Quiso el hombre establecerse como una religión unitaria en todo el mundo. Se lo voy a leer así rápidamente, ¿ya? Vámonos al libro del Génesis, porque todo esto hay que explicarlo. Sea bendito Dios. Capítulo 11, ¿ya? Rápidamente lo voy a leer y luego leo esta otra porción de la Escritura. Mire, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Por qué? Porque todos se entendían. No habían países, no habían lenguas, no, había una sola lengua. ¿Cuál es esa lengua? No lo sé, ¿ya? Aquí no voy a especular, ¿ya? Pero había un lenguaje antiguo que debe haber sido muy parecido, hermano, al arameo o al hebreo, porque esas son las raíces, de allí está todo los lenguajes, de ahí nacen los lenguajes. ¿Ya? Bueno, hay escritos culiformes también que todavía no, ahora con la inteligencia artificial tratan de tener una interpretación de todos aquellos tablillas que se encontraron con una escritura que hasta el día de hoy el hombre no las puede entender. Bueno, ya ahí podríamos entrar a especular, ¿no es cierto? Pero en ese entonces había una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció, y aquí está el grave problema, y aconteció que cuando salieron de Oriente, la palabra Oriente significa punto de nacimiento. Es decir, ¿de dónde salieron? Desde Jerusalén, amado hermano. ¿Ya? Porque ese es el punto, según lo que dice Ezequiel capítulo 5, verso 5, que Jerusalén es el centro de la tierra. ¿Lo ha leído? Se lo voy a leer, no quiero equivocarme, ¿ya? Pero quiero dejar claro. Dije Ezequiel, ¿no es cierto? Ya. Ezequiel 5:5. ¿Qué dice aquí? Mire. Así ha dicho Hachén Adonai el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Entonces Jerusalén es el centro, es la cuna de toda civilización. Esa porción de tierra, ¿ya? Que en un principio no se llamaba Jerusalén, ¿ya? Pero ¿por qué se le llama Jerusalén? Porque Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Y por qué ciudad de paz? Porque ahí vino Siloh. ¿Quién es Siloh? La Escritura eso lo enseña. Eso está en el libro del Génesis, en el capítulo, a ver, se lo leo también, 49. Cuando dice el verso 9, 49:9, cachorro de león Judá. Hay una profecía sobre la tribu de Judá, de dónde vendría el Mashiach, ¿ya? De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Por eso a Jesús le tenía ese seudónimo del león de la tribu de Judá. Entonces, dice, no será quitado el cetro de Judá. Y cetro es un reino. Y cuando habla de Judá, está hablando que de allí vendría el legislador, el rey de reyes y señor de señores, Yeshua HaMashiach. Bendito, no será quitado el cetro de justicia, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Siloh. ¿Y qué significa Siloh? Hacedor de paz. Hasta que venga Jesucristo el Señor. Y a Él se congregarán los pueblos. Amén, mi amado hermano. Por eso la Escritura, el centro de la Escritura, es Jesús el Cristo. Aunque en el Antiguo Testamento está velado, en cierto modo. Pero para nosotros, los estudiosos de la Escritura, no está velado. Lo podemos encontrar en cada porción de las Escrituras. Ya, volvamos a esto otro. Todo esto es un plan que Dios tiene, ¿no es cierto?, para toda su simiente, de que Él tendría que venir en carne. Pero mire, volvamos al capítulo 11. Cómo los hombres se adelantaron, que estos no eran simiente de Dios. Capítulo 11 del libro del Génesis. Y aconteció, verso 2, que cuando salieron de oriente, es decir, salieron del punto de nacimiento, de lo que hoy día en la actualidad se llama Jerusalén. ¿Ya? ¿Por qué todos los pueblos tienen interés en Jerusalén? Y no son los pueblos, mi amado hermano, sino que es el maligno inspirando a todos estos gobernadores que hoy día, en la actualidad, se han levantado contra Israel. ¿Por qué? Porque el maligno a quien el Señor reprenda los ha inspirado. ¿Y por qué razón, mi amado hermano? Usted se preguntará, ¿qué tiene Jerusalén? Jerusalén es Oriente, el punto de nacimiento de todo. Y para que usted sepa que Dios tiene dos tronos, ¿sí? Uno en la eternidad, en la Jerusalén celestial. Y el segundo trono está en la Jerusalén terrenal. Porque allí el Señor se establecerá para reinar la tierra 1000 años. El malo, como siempre ha querido sentarse en el trono de Dios, lo que hemos leído muchas veces en Ezequiel 28, ¿ya? Él ha querido sentarse en el lugar de Dios, ¿ya? Y el Señor se lo va a permitir, pero que se siente en el trono de acá, de la tierra, por 7 años. Y el maligno va a poner a su hijo, se personificará en un ser humano, el cual nosotros le llamamos el antimachías o el anticristo, ¿ya? Y se sentará en ese trono por 7 años y gobernará este planeta, que va a ser un tiempo de una tribulación cual no la ha habido jamás. Entonces por eso hay interés de Jerusalén, porque el maligno siempre se ha querido sentar en el trono de Dios. Y segundo trono, porque Jesucristo, cuando venga por segunda vez y descienda sobre el monte de los olivos o de las olivas, el monte se partirá en dos, según Zacarías capítulo 14, y se hará un gran valle. Y el Señor entrará por la puerta de la misericordia, ¿ya? Esa que el imperio otomano la tapió, ¿ya? Y puso un cementerio delante de esa puerta. Pero cuando el Señor venga, va a provocar un terremoto. Y todo eso va a ser removido. Y el Señor entrará por esa puerta para sentarse en el templo. Templo levantado durante la gran tribulación. El tercer templo de Salomón. Y allí el Señor se sentará y reinará. Con el resplandor de su gloria matará al inicuo que está usurpando ese lugar. Por eso hay interés de todas estas religiones de ir a Jerusalén, de tomarse Jerusalén, de sacar y de borrar del mapa, como dice Salmo 83, sacar a Israel, hermano, del mapa, para que el maligno tenga absoluto dominio sobre el planeta. Hoy día hay algo que se lo impide. El maligno no puede manifestarse en su plenitud, porque hay algo al presente que lo detiene. Y ese que lo detiene es el cuerpo del Cristo, la iglesia del Señor Jesús. Y cuando a su tiempo sea quitado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, entonces se manifestará aquel inicuo, que será muerto por la segunda venida de Cristo solamente por el resplandor de su gloria. Por eso digo que la gloria de Dios mata. Y será quitado de ese templo,
Será quitado ese trono y el Señor entrará, como dije, por esa puerta de misericordia que se le llamó, y se sentará en el trono para gobernar la tierra 1000 años, junto a la iglesia. Por eso se le llama Rey de Reyes, reinaremos con él. Y Señor de Señores, porque también señorearemos con él. Bendito sea Dios. Volvamos a esto. No he saludado, pero bueno. Entonces dice, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? Es decir, salieron de oriente y la tierra de Sinar es la actual Irak. ¿Ya? En donde estaban los caldeos y todo esto. Entonces, dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Es decir, que esto lo quisieron cambiar. Ellos, estos hombres en aquel entonces, inspirados por su padre, la serpiente antigua, quisieron desviar el verdadero centro de la tierra. Y en Irak quisieron establecerse y se establecieron allí para declarar que de allí surgiría todo, hermano, la cuna, según ellos, la cuna de la civilización, cuando la Escritura nos enseña otra cosa, lo que hemos estado diciendo. Entonces dice, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Asfalto es barro con paja, ¿ya? Para que usted me entienda. Y esto de ladrillos, ¿ya? Hagamos ladrillo y cosámoslos, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y allí hay una ya simbología. Porque el lugar que Dios habita y que nosotros habitamos, la iglesia, está constituido por piedras vivas y no con ladrillos. Y no está pegada, amado hermano, con asfalto, sino en el cimiento verdadero de Dios, que es su Santo Espíritu. Amén, mi hermano, Jesucristo mismo. ¿Me entiende? ¿Ve la diferencia? Entonces, espero explicarme claramente. Entonces, en lugar de piedra, usaron el asfalto como mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿De qué cielo están hablando? No estaban hablando del cielo de la atmósfera, ¿ya? Ellos estaban hablando de llegar al tercer cielo, porque el maligno siempre quiso sentarse en el trono de Dios, en el tercer cielo. ¿Se lo leo? Bendito sea mi Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, nuestro Dios. Isaías capítulo 14, verso 11, para que entendamos eso. Descendió al Seol tu soberbia, dijo el Señor, refiriéndose al maligno. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? ¿De qué cielo? Porque Lucero, que fue transformado en Satanás el diablo, era el quinto querubín. Era el mayor de todos. Sí. Tenía soberanía sobre toda la creación de Dios. Este ser que Dios creó. Entonces dice aquí, signo de exclamación, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Siempre quiso subir al trono de Dios. En el tercer cielo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, que es todo el ejército celestial. ¿Ya? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Los lados del norte es la eternidad, ¿ya? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, cuando estos hombres se construyeron una ciudad y una torre, cuya cúspide querían llegar al cielo, ¿ya? Era eso lo que ellos querían. ¿Y quién es el que quiere esto? Siempre, desde un principio, el maligno lo ha deseado, a quien el Señor reprenda. Amén, mi amado hermano. Vuelvo entonces a Génesis capítulo 11. Que no se me olvide en dónde estaba, ¿ya? Que no voy a alcanzar a terminar, parece. Entonces dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, ¿ya? Por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, ellos sabían que lo que estaban haciendo era contra Dios. Y ellos sabían que eso tendría consecuencia, que habría un cataclismo y la tierra sería dividida. Pero ellos se levantaron un nombre, ¿ya? Como dice aquí, hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos. Ellos rechazaron el nombre de Hashem Adonai. Qué maravillosa es la Escritura, como nos explica, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Y descendió Hashem Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No dice los hijos de Dios, dice los hijos de los hombres. Y dijo Hashem Adonai, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han mezclado la obra, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir hasta que lo hagan, hasta que hagan lo que habían pensado hacer. ¿Ya? Nada va a detener lo que hoy día está ocurriendo contra Israel, porque lo que está ocurriendo con Israel es una inspiración del maligno. Las Naciones Unidas es una entidad que está bajo la potestad del maligno, a quien el Señor reprenda. Y todo acuerdo que se tome allí va contra los principios de Dios, para que usted lo sepa, mi amado hermano. ¿Ya? Todo acuerdo que se tome en la ONU va contra los principios escriturales. Y si esto va creciendo, es probable que vivamos en cierto modo una persecución los cristianos antes de que el Señor nos levante de esta tierra. Es probable, porque todo se encamina hacia allá. Amén, mi amado hermano, porque no van a desistir de su obra hasta que la hayan logrado. Dice entonces, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, Dios no puede ser burlado, mi amado. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Que aquí, cuando el Señor dijo, descendamos y confundamos allí su lengua, ¿a quién le estaba hablando el Señor? Le estaba hablando a los 4 seres vivientes. Porque para donde la gloria de Dios se mueven los 4 seres vivientes. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo. Los querubines y los serafines que están sobre la gloria de Dios, solamente lo habla Isaías, hace mención de los serafines, son los que proclaman la gloria y la santidad de Dios. En cambio, los querubines son los contenedores, y para donde se mueve la gloria de Dios, se mueven los querubines, los 4 seres vivientes. A ellos pues el Señor les dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el eterno Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, ¿ya? Porque allí confundió Hashem Adonai el lenguaje de toda la tierra, y desde allí les esparció sobre la faz de toda la tierra. Qué hermoso, ¿no? Entender esto. Por lo tanto,
Cuando hablamos, hermanos, que esta gente, inspirada por el maligno, este capítulo 11 del libro del Génesis, el maligno siempre ha querido sentarse en el trono de Dios. Por lo tanto, el interés que hay, con esto voy a resumir un poquito esto, porque voy a tener que continuar mañana. Por eso les dije ayer que íbamos a profundizar hoy día. El interés que tiene todas estas organizaciones internacionales para barrer a Israel, amado hermano, no son ellos, sino que es el maligno en ellos. Lea el Salmo 83 y me va a encontrar la razón escritural por la cual la planteo. Amén, mi amado hermano. Estos son estudios, hermanos, son enseñanzas que compartimos a la luz de las Escrituras. Pero Dios, ¿usted cree que puede ser burlado? ¿Usted cree que Dios va a permitir que Israel, esencialmente Jerusalén, que espera a Siloh, al hacedor de paz, va a ser barrida? Quizá va a ser pisoteada, va a ser hollada. Pero todo aquel que la pisoteare, lo estuvimos leyendo en el capítulo 12 del libro de Zacarías. Todo aquel que pisoteare a Jerusalén será desmenuzado, será destruido, mi amado hermano. Porque esa es habitación de Dios en la tierra, para que usted lo sepa. Bendito sea Dios. Así como Dios habita en nuestros corazones, ¿ya? Y que aún no ha tomado posesión de ese lugar, solamente lo tomará en posesión cuando Él retorne por segunda vez y establecerá su gobierno milenial. Hoy día habita en nuestros corazones, pero aún así ese lugar es posesión de Dios. Desde allí el Señor establecerá su reino en la tierra. Qué tremendo, mi amado hermano. Por eso todo aquel que se levante contra Israel y que quiera usurpar una tierra que no les pertenece, Dios los desmenuzará, Dios los destruirá y no quedará polvo de ellos. Bendito sea Dios. Voy a tener que dejarlo hasta allí. Por favor, mañana estemos atentos a lo que estamos compartiendo para que podamos ser edificados. Ya, mi amado hermano. Si usted quiere comunicarse conmigo, hay un teléfono, mi amado hermano, ¿ya? Y usted puede anotarlo por allí, y si quiere llamarme, me llama. Es el 931-02-7527. 931-02-7527. Amén. Bendito sea Dios. Este programa usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo en YouTube. Es un canal. Lo importante es que usted se suscriba porque es gratuito, ¿ya? Saludo a mis hermanos que me están oyendo en el 107.3 en FM, www.radiolabrisa.com, ¿ya? De 10 a 11 de la noche. Saludo al director de la radio, mi hermano Jaime Dinamarca. Dios te bendiga, Jaimito, y gracias por permitirnos, no a nosotros, sino al Espíritu de Dios, el poder difundir el consejo de la palabra del Señor. Padre querido, en el nombre de Jesús, alabo, bendigo y glorifico su nombre y doy gracias por este tiempo que usted me da. He querido ser claro, simple, elocuente, Dios mío, para que mis hermanos entiendan las Sagradas Escrituras. Solamente ruego su bendición sobre toda su simiente, sobre todo este linaje que usted escogió de antemano para vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, ruego por los enfermos, porque siempre habrán enfermos. Usted lo dijo por boca de mi hermano Pedro, habrán siempre pobres entre nosotros. Y ruego por los pobres, para que usted les sustente, y no solamente los pobres en lo físico, en lo material, sino en los pobres de espíritu, porque usted los sustentará con el poder del consejo de su palabra.
Gracias, Padre. En sus manos nos encomendamos a ese espíritu de gracia que ha sido manifestado, Señor, y derramado sobre nuestros corazones. Gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Nos vamos a encontrar mañana en este mismo canal y en este mismo punto del dial. Comparte este programa con otros hermanos, para que otros hermanos también puedan edificarse y consolarse con lo que las Escrituras nos enseñan. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y que tengan una hermosa jornada en Jesucristo, único y soberano Dios. Amén, amén y amén.